Hola, bienvenidos a nuestro video número 10 de la serie Tecnología y Sociedad. En esta ocasión trataremos el tema Vivir en un mundo digital. En radio, recordemos que nosotros tenemos los mismos temas en radio los días miércoles a las 18 horas Argentina en 90.5 o buscando en internet Radio Murialdo Mendoza, nos pueden escuchar. En radio, nuestro programa será el programa número 11 porque tenemos un pequeño desfasaje allí. Analizaremos las implicaciones personales, sociales, políticas y económicas de la digitalización total, constante y progresiva que se está llevando a cabo en nuestro mundo, abordando temas como el estado actual de las tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial en la agenda política internacional, la pérdida de la intimidad por el uso de las tecnologías, el trabajo y la economía en tiempos de digitalización total y la libertad humana en la lucha por sobrevivir ante la manipulación propia de estas tecnologías tan inmersivas. Vamos a la intro. Antes que nada y como siempre, el agradecimiento a quienes nos ayudan y nos patrocinan de alguna manera para este trabajo. Agradecemos a Juan Carlos Garófalo y a Máximo de Sauturriestra por colaborar y ayudarnos a paliar los gastos que generan nuestro programa de radio y nuestro canal de YouTube. También agradecemos a Raúl Marsala Autos, que realiza ventas, permutas y consignaciones de autos usados y 0 kilómetros. Recibe tu usado para la venta y se encuentra en Godoy Cruz 4884 de Villanueva, Guaymallén, Mendoza. Su teléfono es 262-566-6025. Repito, 262-566-6025. Y la dirección Godoy Cruz 4884 de Villanueva, Guaymallén, Mendoza. Hablaremos ahora entonces del estado actual de las tecnologías, en particular de la inteligencia artificial. Recordemos que la tecnología, sobre todo la que subyace a Internet, ya no es un instrumento o una herramienta, sino un entorno. Esto lo venimos diciendo desde hace varios programas. Ya no es una herramienta que no tiene una carga social, una carga de contenido. Aquello de Marshall McLuhan de que el medio es el mensaje, hoy es más válido que nunca. No solo utilizamos la tecnología, sino que vivimos inmersos en ella. Todo esto hace que muchas veces nosotros no utilicemos la tecnología, sino que ella nos utiliza a nosotros. Pensemos que en los últimos tiempos, lo más importante de nuestras vidas ha sido desplazado del espacio físico al espacio virtual. Estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestra educación, del entretenimiento y hasta del descanso. Todo ha sido trasladado al espacio virtual. Nos hemos convertido en ciudadanos del mundo, con lo cual hoy los estados-nación pierden poder y se instaura un poder mundial donde las tecnologías juegan un papel importantísimo. Las criptomonedas en la economía de los individuos escapan al control de los estados-nación. La inteligencia artificial hoy puede desarrollar tareas que hasta hace poco se creían exclusivamente humanas. Los empleos en servicios tecnológicos pueden ser reemplazados fácilmente por la tecnología. Teniendo en cuenta que hoy la mayor parte de los empleos tienen que ver con servicios y no con producción de bienes físicos, esto es cada vez más grave. La actividad cultural está siendo apropiada por la inteligencia artificial. No es ciencia ficción. Por ejemplo, digamos, hay una cantante japonesa que se llama Hatsune Miku, que no es una cantante verdadera y que llena estadios, es solo un holograma. Tenemos el caso del algoritmo llamado GPT-3 que puede escribir como si fuera un humano. Simplemente tenemos que darles determinadas consignas y esas consignas son en lenguaje natural. Le escribimos en lenguaje natural cuál es la idea de lo que pretendemos que escriba y escribe y no se puede diferenciar de la escritura humana. Se los puedo asegurar, yo lo he estado probando personalmente y le he enviado textos a personas que son especialistas en el área de la lengua española y realmente no se pueden distinguir de un escrito por un ser humano, de algo que se ha escrito por un ser humano. Otra aplicación también de la misma categoría que GPT-3, que se llama DALL-E, como si fuera Dalí el pintor, pero es
en la referencia al Wall-E, el robotito. Entonces es DALL-E, que lo que hace es generar gráficos a pedido nuestro. Por ejemplo, le queremos decir que nos dibuje una tortuga de color verde en un mar, nadando en un mar de color amarillo, con montañas en el fondo. Lo que queramos, se lo decimos en lenguaje natural y nos lo dibuja con una calidad gráfica importantísima. Otra cosa es el fenómeno chino o japonés también de las waifus, estas esposas digitales que generan un mercado de comercio y de servicios en China y Japón importantísimo. Novios y novias digitales. Parece de locura, pero sí, eso está presente. Ni hablar de los eSports, de los deportes virtuales o de los deportes electrónicos, donde los gamers ganan dinero, se llenan auditorios para ver cómo juegan gamers profesionales a deportes electrónicos. Una cosa extrañísima. Entrenan y todo para ese tipo de deportes. También la tecnología que se está utilizando, que se llama Deepfake, que permite generar un personaje con el rostro que nosotros queramos, con la voz que nosotros queramos, mientras nosotros hablamos, automáticamente lo va traduciendo a ese rostro. Esto permite determinados servicios muy extraños, como por ejemplo revivir a tus muertos, digamos, crear un carácter de un muerto que sea virtual y con el cual pueda uno chatear como si fuera una videoconferencia, charlando con personas que han muerto. Por ejemplo, nosotros le damos a la empresa X las fotografías, acceso al teléfono de nuestro fallecido, acceso a audios y videos que tengamos grabados, y luego podemos tener conversaciones a través de la computadora con esas personas virtuales. Es tristísimo todo esto, ¿no? Pero bueno, es lo que se está comercializando actualmente, aprovechando la inteligencia artificial. También sepamos que nosotros, de alguna manera, todos colaboramos con el entrenamiento de las redes. Por ejemplo, ¿conocen los CAPTCHAs? Esos sistemas de identificación, o que lo que pretenden supuestamente es que nosotros nos identifiquemos como humanos, que no somos robots, y entonces, por ejemplo, tenemos que identificar en varias figuras donde hay un puente. Con esto nosotros estamos contribuyendo, sin quererlo y sin saberlo, al entrenamiento de redes neuronales, de redes de inteligencia artificial para la identificación positiva, para aprender a identificar objetos en esto. También recuerden todas esas aplicaciones de tipo FaceApp. Estamos entrenando, nosotros estamos colaborando para entrenar a esas aplicaciones y a las redes en general en el reconocimiento de rostros. Los algoritmos de inteligencia artificial ya toman decisiones por nosotros. No solo nos ayudan a tomar decisiones mejores, sino que son programados con criterios de otros para hacer que nosotros tomemos decisiones que ellos quieren tomar. ¿Y cómo pueden hacer que nosotros tomemos las decisiones que ellos quieren que tomemos? Y fácil, nos conocen mejor que nosotros. Ya nos vamos a dar cuenta cuando hablemos de la intimidad, por qué digo que nos conocen mejor que nosotros mismos. Pueden predecir nuestras acciones ante un estímulo determinado mejor que nosotros mismos. Como decíamos, transitamos ahora la cuarta revolución industrial. Las revoluciones industriales son una denominación historiográfica de al menos 3 o 4 revoluciones tecnológicas que se producen en la edad contemporánea, protagonizados por la industria. No se limitan simplemente a los cambios económicos, sino que constituyen el factor esencial del paso de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial y luego a la postindustrial. Solo mencionaremos las 3 primeras revoluciones industriales, ya que lo abordamos esto en nuestro programa número 3. Pero ahora les voy a compartir una imagen donde se pueden ver las 4, una infografía de las 4 revoluciones industriales. En torno al año 1765 se desarrolla la primera revolución industrial, recordemos en Inglaterra fundamentalmente, donde la protagonista es la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. En la segunda revolución industrial nace en torno a 1870, donde lo que se profundiza es la producción en masa, las cadenas de montaje y la electricidad, el Fordismo, por ejemplo. En 1969 aproximadamente se genera la tercera revolución industrial,
donde el protagonista es la automatización, las tecnologías de la información y la comunicación, la informática básicamente. Y bueno, estamos ahora ante la cuarta revolución industrial, donde lo característico es el Internet de las cosas, la información en la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos y la robótica, y la combinación de lo digital con lo biológico. Al menos esto bajo el concepto de quien creó esta idea de la cuarta revolución industrial, que es Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos. Les voy a leer la definición en palabras mismas de Klaus Schwab sobre la cuarta revolución industrial en el libro que él escribe sobre la cuarta revolución industrial. Leo: la cuarta revolución industrial genera un mundo en el que los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan entre sí de una manera flexible a nivel global. Sin embargo, no consiste solo en sistemas inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio y va desde la secuenciación genética, atención a esto, desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la computación cuántica. Todavía lo de la computación cuántica es un sueño, pero todo lo demás ya es una realidad. Sigo con la definición. Es la fusión de estas tecnologías, a las cuales, paréntesis mío, a las cuales llamamos tecnologías convergentes. Decimos, es la fusión de estas tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos, la que hace que la cuarta revolución industrial sea diferente a las anteriores. Interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos. Es esta fusión lo fundamental en la cuarta revolución industrial, según Klaus Schwab. En esta definición abunda y se pone de manifiesto la intención de llevar a la humanidad hacia el transhumanismo o al posthumanismo. Expliquemos, hago un pequeño paréntesis para explicar, aunque ya lo hemos tratado en videos anteriores, qué es el transhumanismo. El transhumanismo es una ideología con pretensión filosófica y tecnológica que pretende que el hombre ha evolucionado de forma natural hasta ahora, pero estamos en condiciones de provocar mediante la tecnología su nueva evolución. Y la nueva evolución es esa mezcla que propone Schwab en su definición, donde los hombres se mezclan con las máquinas y se convierten en especies de cyborgs. El tema es que esto ya es una realidad, es complejísimo, pero ya es una realidad, y en el futuro quienes opten por no transhumanizarse o por no transformarse en cyborgs estarán en desventaja, en relación de desventaja con respecto a los otros. Esta unificación de lo biológico y lo tecnológico nos lleva a, por ejemplo, un caso clásico es el de Neuralink, esta empresa de Elon Musk, el fundador de Tesla, que ha creado esta empresa para crear fundamentalmente una interfase cerebro-máquina. Las interfaces cerebro-máquina ya vienen desarrollándose, pero esta sería primero de ida y vuelta, o sea, cerebro-máquina y máquina-cerebro, y además podría desarrollarse de manera mucho más eficaz. Se trata de un dispositivo del tamaño de una moneda que se inserta en el cráneo y mediante una máquina que hace la cirugía. Y mediante una tecnología inalámbrica de Bluetooth, uno podría controlar la computadora, el teléfono. El tema es que para que esto suceda, el teléfono y la computadora deben mandar señales de vuelta también a nuestro cerebro, lo cual ya empieza a ser peligrosísimo. Para los que quieran verlo, vean el experimento en YouTube de Neuralink con el mono al que se le hace conducir o manejar una computadora, un juego de computadora, lo maneja a través de su dispositivo Neuralink. Véanlo, ya es un hecho. También se ha experimentado con cerdos. Recientemente Elon Musk anunció que estaba por obtener el permiso para empezar a experimentar con seres humanos con este dispositivo. Y resulta que cuando lo anunció en Twitter,
Hubo miles de personas que se ofrecieron de voluntarios. Es increíble, pero estamos entregando voluntariamente, sabiendo o sin saberlo, nuestra libertad a las grandes empresas tecnológicas. Solo para obtener una mayor competitividad o estar en mejores condiciones que los otros, supuestamente, para esta competencia por el trabajo, por los nuevos trabajos, por las nuevas posibilidades. Estamos en un punto de inflexión. Esta cuarta revolución industrial es un quiebre entre el antes y el después. Es la transformación más importante de la historia mundial, mucho más importante que las otras 3 revoluciones industriales. Comienza a disolverse la frontera entre el sector público y privado en la sociedad. Las grandes empresas tecnológicas privadas tienen más poder que los estados-nación. Ellas determinan políticas culturales e influyen potentemente en las redes sociales. Las categorías políticas, económicas, de representación y de identidad están siendo redefinidas y está cambiando radicalmente las mentes de nuestros jóvenes, que son los más influenciables por estas redes sociales y por estas grandes empresas tecnológicas. Lo que le da más poder a estas transformaciones es que ocurren entre bambalinas, en backstage, digamos, detrás de cámaras, según establezcamos el lenguaje televisivo o teatral, ocurren sin que nosotros nos demos cuenta. Estas transformaciones de gran importancia se van desarrollando mientras que nuestra atención, las cámaras, están enfocadas a otras cosas, como la pandemia, la guerra de Ucrania, etc. Nos encontramos inadvertidamente ante una dictadura digital. Nos dirigimos hacia un control total por medio de las tecnologías. Al final vamos a decir cuáles son las alternativas. Tenemos una visión esperanzada, pero sin embargo, si tuviéramos que guiarnos solo por el presente, nuestra desesperanza podría ser total. Tenemos esperanzas porque siempre que han ocurrido este tipo de cosas en la historia, la naturaleza se ha revelado, la naturaleza le ha puesto límites. La tecnología es la infraestructura física e intangible que sirve de base para que se puedan materializar estas transformaciones. Hablemos ahora de la pérdida de la privacidad y de la intimidad. En nuestro país, en la Argentina, ya es de uso cotidiano el teléfono celular, el smartphone. También se imponen los relojes inteligentes conocidos como smartwatch, que transmiten información personal a la nube. ¿Qué información pueden transmitir tanto un teléfono como un reloj inteligente? Primero, tu ubicación GPS. Segundo, rastreo de movimientos, hacia dónde vamos, en qué dirección nos movemos, velocidad, las transacciones de nuestras tarjetas de crédito, nuestra agenda, nuestro calendario. Yo hace tiempo que ya no llevo, por ejemplo, mi agenda en papel y cuando todos los años en los lugares donde trabajo me regalan una agenda, siempre digo, la voy a regalar porque esta no se sincroniza con Google Calendar. De verdad estamos entregados en ese sentido. También le estamos dando la información a las grandes empresas tecnológicas de con quién hablamos, las conversaciones que tenemos con esas personas, los productos que compramos y los que quisiéramos comprar pero no lo hacemos. Nuestra principal plataforma de compra digital en la Argentina es Mercado Libre y yo, por ejemplo, entro a Mercado Libre, veo una cámara que me gusta para reemplazar esta que tengo aquí y resulta que por solo verla, cada tanto Mercado Libre me manda un recuerdo de que la podría comprar y que estoy esperando para comprarla, que es el momento. O no solo Mercado Libre, sino que me aparecen publicidades de esa misma cámara en las distintas plataformas que yo voy visitando. ¿Qué otra información dan nuestro teléfono y nuestro reloj? Nuestro ritmo cardíaco, la velocidad a la que caminamos, si tenemos sobrepeso. O sea, todo esto se puede determinar por las fotografías y por un montón de cosas, ¿no? Es decir, me pasa a mí, por ejemplo, que yo tengo sobrepeso y no he buscado información sobre métodos para adelgazar o sobre productos para adelgazar y sin embargo los sistemas me dan información sobre eso. O sea, detectan mediante registros biométricos, por ejemplo, cuando yo registro en el sistema de salud digital, registro mi peso, qué sé yo, todo eso ya lo tiene y entonces me mandan información para venderme esos productos o esos métodos. Compartimos también, además,
nuestro estado de ánimo. Ustedes dicen, ¿cómo comparto mi estado de ánimo? Y por las cosas que escribimos en las redes sociales, o por las cosas a las que le damos me gusta o no me gusta, o lo que sea, o los comentarios que hacemos. Ellos pueden conocer nuestro estado de ánimo y ofrecernos productos de acuerdo a su estado de ánimo. Vamos a suponer que esto tiene nada más que un interés comercial, pero ya veremos que tiene otros además. Fotos de nuestros amigos y miembros de nuestra familia, consumo de calorías, registro de nuestra voz con el audio de nuestro micrófono, y muchas veces hasta pueden espiar nuestras conversaciones. Saturación de oxígeno, nuestros relojes ya miden saturación de oxígeno, sobre todo después de la pandemia. Nivel de iluminación del ambiente en el que nos encontramos. Bioimpedancia, eso les permite saber mediante nuestros teléfonos el nivel de agua en nuestro cuerpo. Por supuesto que todo esto depende de la cantidad de sensores que tenga nuestro reloj o nuestro teléfono. Mientras más tenga, mientras más completo sea, mientras más caro sea, más información le estamos dando a las redes. La frecuencia respiratoria, la dirección hacia la cual estamos mirando, la temperatura corporal, lo que permite ver si tenemos fiebre y ver en qué etapa del ciclo menstrual están las mujeres. O sea, todo esto lo pueden determinar simplemente con nuestros teléfonos y nuestros relojes inteligentes. Y claramente hay otros dispositivos, por ejemplo la heladera inteligente, el refrigerador, digamos, en lenguaje más latinoamericano, que controla el stock de los productos que tenemos almacenados en la heladera y además le permitiría, en caso de que se lo permitamos nosotros, hacer pedidos al supermercado de lo que nos está faltando. Zapatillas inteligentes que conectadas a nuestro teléfono celular pueden transmitir información de toda nuestra actividad. Sensores de jardín, donde se puede detectar la luz solar, temperatura, nivel de fertilizantes en el suelo, humedad en el suelo. Sensores de puertas y garage que controlan la apertura y el cierre de las puertas, y toda esa información se transmite a internet y podemos permitir mediante esto el ingreso a nuestra casa cuando nosotros no estamos. Estamos poniendo en las manos de internet la posibilidad de abrir o cerrar las puertas de nuestras casas cuando nosotros no estamos. Claramente que esto en principio lo hacemos nosotros, o sea, nosotros abrimos o cerramos, pero podría ser que esto no fuera tan a voluntad nuestra, es decir, perfectamente estaría en posibilidad de ser operado por otros o simplemente por la inteligencia artificial. Collares inteligentes para perros y gatos, donde se transmite la actividad, la calidad del sueño, los signos de enfermedad. Lavarropas inteligentes con niveles de jabón y suavizante, horas de lavado, programas de lavado que utilizamos, uso de lavarropas si no estamos en casa. Hornos inteligentes que pueden ser controlados desde el smartphone, reconocen recetas, hacen el trabajo automáticamente, transmiten todo esto a internet y se comunican con tu celular para avisarte que la receta o el plato ya está listo. Reguladores de luz para encender y apagar luces y dispositivos eléctricos en casa. Esta información está disponible en nuestro celular y en nuestros aparatos. O sea, nosotros podemos determinar con un celular si la radio de casa está encendida, si las luces de la habitación están encendidas o apagadas, y cambiar el estatus de esos aparatos de encendido o apagado a distancia. Toda esta información obviamente pasa por internet y va quedando en algún lugar. El dispositivo, el tachito de basura inteligente que ayuda a reciclar, realiza informes sobre el reciclaje, realiza control de residuos. Se me ocurre que antes los servicios de inteligencia, cuando quería investigarte, o algún detective cuando quería investigarte, revisaba tu basura para ver qué era lo que tirabas, encontrar las publicaciones que leías, lo que comías, todo eso te lo espiaban, te revisaban tu recipiente de residuos. Ahora lo hace el mismo recipiente, te espía tus cosas y puede determinar las cantidades de residuos que estás eliminando. Te podría, por ejemplo, sancionar si estás produciendo demasiados residuos no degradables, no biodegradables. Te puede controlar el stock de bolsas de residuos. Bueno, inodoros inteligentes que pueden hacer análisis de nuestros desechos orgánicos para detectar posibles enfermedades. Billetera electrónica por medio del celular, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información genera un perfil digital perfecto, lo cual pone en manos de las grandes tecnológicas herramientas de manipulación. Ya se utiliza para inducir compras mediante publicidades personalizadas. La privacidad ya no existe. Perdón que lo diga así, pero la privacidad ya no existe. Hemos puesto
todo en manos de las grandes empresas tecnológicas, toda nuestra información. Todos nosotros, todos los que usamos medios tecnológicos, hemos renunciado a nuestra privacidad por pequeñas dádivas digitales, por pequeñas recompensas, por hacernos la vida un poco más fácil. Hemos dejado nuestros datos, con los cuales somos perfectamente manipulables, porque la inteligencia artificial puede predecir mejor que nosotros cuál va a ser nuestra reacción ante un estímulo determinado, ante una publicidad determinada, ante un mensaje determinado. Y nos podrían enviar esos mensajes, esas publicidades, para impulsarnos a hacer algo que nosotros de otra manera no haríamos. La información personal es acumulada por estas empresas que nos dan estos servicios tecnológicos gratuitos. Ahora, esta información se encuentra potenciada hasta los ínfimos detalles por medio de la Internet de todas las cosas, todos los dispositivos que describíamos en el apartado anterior. Los servicios gratuitos de las redes sociales y las plataformas de video debemos pensarlos que ¿por qué una empresa invertiría enormes cantidades de dinero en darnos un servicio gratuito? Las grandes empresas no realizan estas inversiones si no les traen beneficios económicos, en principio, porque las empresas están para ganar dinero. Es decir, están realizando estas inversiones que supuestamente nos dan gratuitamente algún servicio. ¿Y para qué? Para ganar dinero. Ahora bien, si nosotros no pagamos con nuestro dinero, ¿con qué pagamos? Fácil, con nuestra intimidad, con nuestra libertad. Ponemos en manos de las redes sociales la manipulación de nuestra autoestima. Todos compartimos información optimizada. Digo optimizada porque en realidad no es la verdad lo que ponemos en las redes sociales, o no es la verdad completa. Siempre mostramos nuestra mejor cara cuando estamos de mejor ánimo en general, salvo los de Twitter, que son bastante propensos a mostrar cosas negativas, pero en general en nuestras redes sociales mostramos una vida mejor de la que tenemos. El que ve esto, pero conoce su propia realidad, tiende a pensar que es el único que tiene una vida normal, una vida con problemas y carencias. Y entonces pasamos a depender de los likes y de los followers, de los me gusta y de los seguidores. Vivimos la vida para mostrarla. Qué triste esto. Me hace cortar una canción que se llama ¿Cómo pudo entrar en mí? De las pastillas del abuelo. Y cuando juega la pelota, no se anima a gambetear, juega para la tribuna, no juega para ganar. Espantoso. Los sociólogos hablan de hard power y soft power, es decir, el poder duro y el poder blando, que se trata de cómo nos imponen las cosas. Te pueden imponer las cosas por un mecanismo de represión, por tener una autoridad firme y por medio de castigos, o pueden imponerte las cosas de manera blanda, haciéndote creer que son tus decisiones. Claramente esto es lo que está pasando ahora. Hablemos ahora del trabajo, la economía y la política en la era digital. Estamos, según dijo Klaus Schwab, el mismo que elaboró el concepto de la cuarta revolución industrial, elaboró el concepto del Gran Reset. De hecho, hay un libro suyo que se llama El Gran Reset, que algunas personas, si no me equivoco, Agustín Laje, mencionan que ya no solo es un reset, sino un gran formateo. Los que saben de computadoras sabrán que cuando uno resetea, si presiona un botoncito para que la computadora se reinicie porque está ante un error o algún problema, se reinicia tal cual estaba. Mientras que cuando la formateamos, la transformamos prácticamente en una computadora nueva. Podemos ponerle un sistema operativo nuevo, podemos ponerle programas nuevos o programas diferentes a lo que estaban, y entonces ya no tenemos la misma computadora, tenemos otra computadora. Entonces, esta situación que se está viviendo ahora a partir de 2020 con la pandemia, que fue denominada el Gran Reset, para algunos pensadores es más bien un gran formateo. El hombre está siendo reemplazado por las máquinas en tareas que hasta hace poco eran exclusivamente humanas. Ya lo habíamos dicho. Esto es importantísimo a la hora de ver las posibilidades de trabajo que tenemos. Hasta hace poco decíamos, la programación de computadoras es una cosa que las computadoras no van a poder hacer. Bueno, ya lo hacen, ya se puede hacer.
Ya las computadoras pueden programarse mediante sistemas expertos, mediante algoritmos, pueden programarse o generarse programas a sí mismos. Un dato interesante, a partir de 2016-2017 hay más bots navegando por Internet que seres humanos. Me llamó la atención en una página web que yo hacía que muchas de las consultas, pero una cantidad enorme de consultas se llaman los accesos que hay a la página web, eran hechas por robots, no por seres humanos. Y ya les digo, a partir de 2016-2017 son más los bots que andan por Internet, que navegan por Internet, que los seres humanos. Y los bots pueden ser utilizados para trolear. Trolear significa, son las personas que se dedican a molestar o a tratar de atacar personas o bots que se dedican a tratar de atacar a determinadas cosas, a determinados argumentos, inclusive a dar de baja o a denunciar determinados videos para que las redes sociales los den de baja. Los bots los conocemos todos para atención al cliente. Aquí en la Argentina son malísimos, pero en otros países son indistinguibles de estar chateando con un ser humano. Los chatbots son indistinguibles. Pero nosotros los que hemos tenido accesos en las empresas de servicio en la Argentina son malísimos. Yo no conozco ninguno que sea bueno. Pero aparentemente están. Podrían hoy pasar lo que se llama el test de Turing, que es el test para reconocer si el que está detrás de un chat es una máquina o un ser humano. En el futuro probablemente desarrollemos la batalla cultural que estamos desarrollando nosotros en las redes sociales, no contra personas, sino contra bots. Y tal vez lo estemos haciendo ya y no nos damos cuenta. Otra cuestión fundamental es la confusión o la mezcla o el predominio de lo privado sobre lo público, es decir, la mezcla de lo público y lo privado, o el predominio de lo privado sobre lo público. Lo público es aquello a lo que se puede acceder, mientras que lo privado pertenece a la intimidad, lo que no debería ser público. Hoy ya la intimidad es pública, a veces voluntariamente y otras veces es de dominio de estas empresas tecnológicas. El debate público hoy se desarrolla en un espacio privado, que son las redes sociales. Lo que antiguamente, en la antigua Grecia, eran las plazas donde alguien iba y se paraba en un taburete y empezaba a hablar, cualquier persona podía hacerlo. Hoy nuestro taburete son las redes sociales, y por medio de ellas nos expresamos y damos el debate público, no solo las personas, los civiles como nosotros, sino los políticos también. Si a un político se le restringen sus redes sociales, se le restringe su actividad política, su actividad propia. Si no, fíjense lo que pasó con Trump en 2020. En 2020 le cerraron las redes sociales a Trump y provocaron, mediante el estímulo a la gente, el triunfo de Biden. O sea, esto sucedió a través de las redes sociales. Ya son las redes sociales las que están tomando decisiones políticas e influenciando a la gente para que se vote o no se vote a determinada persona. La digitalización del mundo tiene como objetivo la globalización del mismo. Pero para globalizar el mundo hay que estandarizar las culturas, las legislaciones, para poder controlarlo. La estandarización además permite la interoperabilidad. Este es un término muy aplicado en la informática que tiene que ver con el flujo de datos entre distintas plataformas. Esta interoperabilidad tendría que ver con el flujo de información o de acciones políticas internacionales a través de distintas realidades culturales y políticas que, mientras más estándar sean, más fáciles son de que se produzca este flujo. Pensemos, por ejemplo, en las leyes que se han propiciado a nivel internacional, que son copias una de otras. Todas las leyes, por ejemplo, de identidad de género, todas las leyes de aborto en el mundo son copias prácticamente una de otra y se han ido transmitiendo de un lugar a otro. Pero para que esto sea aceptable, primero hay que hacer una transformación, una estandarización social que se hace a través de las redes sociales. Los gobernantes de los distintos países han perdido poder. Ya no son mandatarios, sino que son administradores de lo que manda el poder centralizado a través de esta realidad tecnológica. Si bien no hay un poder centralizado unívoco y universal, hay distintos actores que no están de acuerdo en cómo realizar este poder político y compiten entre ellos, pelean entre ellos, pero
es indudable de que se está consolidando un poder centralizado. Por ahora no es uniforme, no es unívoco, y eso es lo que nos abre un atisbo de esperanza de luchar contra esto. Las divisiones que tienen entre ellos y que los va a llevar a luchar entre ellos significa que nosotros podemos hacer algo para evitar el control total. El problema avanza de tal manera que no solo hemos perdido las soberanías de los Estados-nación, sino que estamos prontos a perder la independencia individual, si no la hemos abandonado ya. Una novedad de este siglo donde ha sido privatizado todo es la privatización de la industria aeroespacial. Al menos en Occidente, ya la pelea no es entre Estados Unidos y Rusia o en Estados Unidos y China, sino entre Elon Musk y Jeff Bezos, entre dos millonarios. Allí está la pelea por la industria aeroespacial. Esta gente está viendo que el poder está en ocupar el espacio satelital. ¿Por qué? Porque a través de allí tendrían la futura estructura de la transmisión de datos, y obviamente quien tiene la transmisión de datos tiene los datos y tiene el poder. En Oriente, sin embargo, China y los alrededores, los Estados-nación no se están desmoronando todavía como en Occidente. Esto lo muestra que, por ejemplo, la industria aeroespacial sigue en poder del Estado en los estados asiáticos. Con esto del soft power ya no nos quitan la independencia por la fuerza. Nos influyen y nosotros entregamos voluntariamente nuestra independencia. Además, comenzamos a delatar a los que no han cedido su independencia, a los que quieren conservar el derecho a pensar diferente. La gente comienza, por influencia de las redes, a catalogar de negacionistas, antiderechos, conspiracionistas, alarmistas, paranoicos, misóginos, machistas, etc., estigmatizando a quienes queremos conservar el derecho a pensar independiente mediante burlas y descalificaciones, cuando no con amenazas de sanciones sociales o de sanciones penales. Ya no hace falta apresar, hacer prisionero a una persona que piensa distinto. El concepto de presos políticos va a pertenecer a estados atrasados. Solo hace falta ahora quitarle su existencia digital. Eso se hace ahora con un clic y con todo el derecho legal, porque son empresas privadas y nos pueden sacar del espacio público cuando ellos quieran. Hay una ilusión de independencia que se conoce con el nombre de diversidad, que no es más que un instrumento para que sigamos creyendo que somos independientes. Estamos masificados en la diversidad. Se rompe entonces la estandarización propia de las naciones, el idioma, la religión, la bandera, la historia en común, para estandarizar a todas las naciones bajo los mismos patrones culturales, la diversidad, las banderas transnacionales, las creencias comunes, New Age o lo que fuera. Todo en nombre de la diversidad. La economía ha reducido la necesidad de tener grandes activos físicos para montar empresas tecnológicas basadas en activos digitales. Es decir, aquellas empresas de la segunda revolución industrial, del Fordismo, de la producción en masa, necesitaban millones y millones y cientos de millones para montar sus empresas transnacionales y poder producir bienes físicos que les vendían al resto del mundo. Hoy los bienes más importantes son bienes digitales y no es necesario reunir esas grandes cantidades de capital, de territorio, terrenos, trabajo humano para progresar económicamente. Esto nos lleva prácticamente a la extinción del trabajo como lo conocemos, ya que, como decíamos, la mayor parte de los trabajos son ahora de servicios. Es decir, en Estados Unidos el 80% de la fuerza laboral está empleada en servicios. Y estos empleos pueden ser reemplazados ya por las tecnologías. Esto es lo que lleva a las grandes empresas a estar comprometidas con el tema de la reducción de la población. Claramente, necesitan la reducción de la población. ¿Por qué? Porque no hay trabajo para todos, no habrá trabajo para todos. Y entonces, con la reducción de la población, se van a evitar problemas de los que estén desocupados. Es más, por eso también se habla de una ayuda económica universal, cuyos fondos saldrían justamente de una especie de impuesto voluntario de estas grandes empresas tecnológicas.
que serían las beneficiadas con que nosotros estemos tranquilos en casa, metidos en el metaverso y comiendo la comida que nos manden, la papilla que nos manden en un dron a nuestra casa y que no molestemos. Suena catastrófico lo que digo, pero pronto probablemente sea así. Ya no existe el libre mercado. ¿Se acuerdan aquello de las leyes de la oferta y la demanda? Esto era posible cuando las leyes de la oferta y la demanda, cuando la oferta y la demanda se manejaban espontáneamente. Hoy la Big Data, es decir, toda la información de nuestras compras está en Internet, y entonces de lo que compramos, lo que fabricamos, lo que hacemos, los servicios que damos, todo está en Internet. Entonces no existe la ley de la oferta y la demanda libre y espontánea como la pensaron los liberales hace tiempo. Eso murió, eso no existe más. Hoy son los gigantes corporativos los que deciden quiénes ocupan el espacio público, y estos gigantes corporativos no fueron elegidos por nadie, con lo cual estamos, como decíamos, ante una dictadura tecnológica, una dictadura digital, ya que a esos gigantes corporativos, a esos gigantes tecnológicos no los eligió nadie. Estos gigantes tecnológicos están motivados más por la ambición que por el altruismo. La lógica es más sencilla: mayor cobertura, más usuarios, más datos, más ingreso y más poder y más control. Bueno, se ha hecho largo el video, pero no quiero dejar de decir algunas cosas positivas que den esperanza, porque realmente existe la posibilidad, si nosotros nos damos cuenta de esto, si nosotros aprendemos a pensar independientemente, existe la posibilidad de una recuperación. Parece casi imposible, pero existe. Da la impresión de que caminamos hacia la abolición del ser humano, del ser social como lo conocemos, pero para que esto no se dé, debemos hacer un cambio de rumbo para evitar esta gran catástrofe. Si bien parece imposible, Dios todo lo puede. Y rescato una frase que me parece que es anónima, que dice que Dios perdona siempre. Los hombres a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Y lo que se está haciendo va contra la naturaleza. Finalmente, la naturaleza, el derecho natural, el orden natural nos harán sentir su fuerza. Para lo cual también nosotros debemos colaborar, por ejemplo, procurando la presencia pública de lo religioso, de Dios. No tengamos miedo a expresarnos como católicos, como cristianos, como creyentes en las redes sociales, y hagamos presente este material en las redes para que todo el mundo sepa cómo pensamos y quién somos. No tengamos miedo, somos mucho más de lo que creemos. Nos hacen creer que la mayoría piensa estandarizado como lo que está en las redes sociales, porque es lo que a las redes sociales les interesa que veamos. Pero somos muchos más los que pensamos de manera diferente, somos muchos más los que todavía tenemos libertad de pensamiento. Pero hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que ponerlo de manifiesto, con cierta sagacidad, para que no nos borren, porque recordemos que con un botoncito nos borran, y borrarnos hoy de las redes es como provocarnos una muerte digital. Rescatemos la familia como última defensa contra el totalitarismo mediado por la tecnología, ejerciendo nuestra libertad, enfrentando el miedo al ostracismo. Somos más de los que parece. Repito, somos más de lo que parecemos. Ya para terminar, volvemos a agradecer a nuestros auspiciantes, a nuestros patrocinadores. Agradecemos a Juan Carlos Garófalo y a Máximo Sauturriestra, que nos ayudan a paliar los gastos de nuestro programa de radio y de nuestro canal de YouTube. Y a Raúl Marsal Autos, que ya va por el segundo mes que nos auspicia. Recordemos que Raúl Marsal Autos realiza ventas, permutas y consignaciones de autos nuevos y 0 kilómetros. Recibe tu usado para la venta y se encuentra en Godoy Cruz 4884 de Villanueva, Guaymallén, Mendoza. Su número de teléfono es 262-566-6025. Repito, 262-566-6025 y la dirección Godoy Cruz 4884 de Villanueva, Guaymallén, Mendoza. Hemos llegado al final. Muchas gracias. Por favor, si este video les ha gustado, si han llegado hasta acá es porque les ha gustado, denle un me gusta, difúndanlo, coméntenlo, compártanlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.